Hola, ¿cómo están? Buen sábado. Está muy bonito el día hoy, qué rico ese solcito. Nos convoca como siempre los sábados en portal @dualística. Vamos a hablar sobre las 5 heridas de la infancia. En esta ocasión vamos a hablar de la humillación. Los dos capítulos anteriores estuvimos hablando, perdón, del rechazo y del... Vamos a hablar de la humillación, dónde se genera esta herida, cómo nos influye en todos los sentidos en nuestras relaciones personales de adulto. Todas las heridas nos influyen en nuestras relaciones. Hola. Hola Lore, ¿cómo estás? Ah, qué bueno, ya bien, te escucho, te veo. ¿Tú a mí? No te veo. ¿En No, serio? en serio, no te Esa veo. es, bueno, mi primer herida de humillación. No me ves. Bueno, Lo la vez siento. anterior, no, en otro live también tuve que hablarme a mí misma, así que te va a tocar así. Mientras me escuches, todo bien. No, perfecto. Sí, No, yo te escucho ahora perfectamente, así que no hay problema. ¿Mm? si quieres puedes salir y volver a entrar, a lo mejor se regula esto, puede ser también, o seguimos Problema. así y sí, no, nos pueden contar las personas que están conectaditas ahí a ver si Si nos ven, me ven sí. a mí, ya, para saber si es un tema de ella o sucede en general, porque yo a ti te veo. Yo, Oye, yo no te veo. que decidor en todo caso esto, porque acuérdate que siempre estamos proyectando la realidad y dentro de las frases semillas que se usan en la ancestrología existe esta tan sanadora que es no te veo, No te no, vi, ahora te veo. claro, Sí. claro, ahora Oh, te veo. Sarita dice que nos ve y nos escucha bien. Oye, Ya, eso es maravilloso, Sarita, porque a veces la vez pasada no se escuchó bien, entonces ahora que se escuche bien, maravilloso. Y si nos ves, mejor. Sí. ya. No sé, Ann, si quieres, puedes entrar, salir y entrar otra vez y a ver si resulta y si no, seguimos así. Es que mira, si ya nos ven, Ah, de bueno, lo- lo ya, que- bueno. las personas que nos vean, si está bien, si no hay problema, si yo no te veo, no importa. Te voy a imaginar. Sí, mira, piensa que estamos locuteando en radio. Ah, sí, mejor. O que estamos hablando por teléfono. Claro, claro, sí es lo mismo. Oye, les estaba contando en la entrada Ujú. que vamos a hablar hoy día de la herida de humillación, que anteriormente en los otros capítulos habíamos hablado de la herida de rechazo y de la de abandono. Mientras yo pongo el título Ujú. acá en los comentarios, ¿podrías tú hablar un poquitito, hacer como un resumen pequeño de las dos heridas anteriores? Sí. Bueno, nosotras estamos analizando un libro escrito por la francesa Louise Bourbeau, que ella nos cuenta y nos habla sobre 5 heridas, que son las heridas del alma, que bueno, cada uno de nosotros antes de venir al mundo elige sanar específicamente algo. Sí, la herida del alma. Elige sanar algo en específico que va a ser nuestra herida más grande. Sin embargo, casi todos presentamos estas 5 heridas simultáneamente que se van desarrollando a través de nuestra vida. Se plantea que las heridas se desarrollan sobre todo en la primera infancia, cuando recién estamos conociendo el mundo, cuando recién nos estamos relacionando con todo nuestro entorno, con las personas que nos están cuidando, que nos están criando, y todo eso, toda esa interacción va a ir generando ciertas heridas. Va a depender también de nosotros, de nuestra condición propia, de nuestra forma de enfrentar el mundo, cuál herida va a repercutir más fuerte. Entonces, esta herida se va a ir eh, manifestando a través de nuestra vida y se va a ir repitiendo hasta que logremos trascenderla o por lo menos
lograr entender cuál es el sentido de esa herida, para qué surgió, cuál es el sentido evolutivo para nuestra alma de esta herida. Bueno, están las heridas, que las heridas emocionales, como digo, que se van formando en los primeros años de vida, y ante estas heridas, el bebé, el niño, va creando unas máscaras. Estas máscaras, ¿qué nos hace una máscara? La máscara nos permite ocultarnos, nos permite generar una protección hacia nuestro entorno y hacia todo lo que estamos viviendo. Dentro de nosotros, dentro de la máscara, está nuestro verdadero yo. Pero esta máscara muchas veces nos impide ser nosotros. Por eso el libro se llama Las 5 heridas que nos impiden ser uno mismo. Porque detrás de esa máscara está nuestra esencia, está el ser, que el ser no tiene heridas, no tiene ninguna imperfección. Entonces, eh, ante esto, Liz Bourbeau lo que hace es desarrollar las 5 heridas, que son el rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia, y nos propone soluciones y sanaciones para estas heridas, que nosotros las enfocamos a través de la ancestrología, porque la ancestrología nos permite volver a conectarnos con nuestro árbol, con los seres que nos fueron transmitiendo estas heridas sin darse cuenta, sin tener ninguna noción al respecto, y nos vuelve a conectar con nuestro yo. Nos permite sanarlas, nos permite saber de dónde vienen también estas heridas. Dime, Lore. Todo esto, es que todo esto tiene un propósito, ¿ya? Porque pareciera que, a ver, el gran creador de todo lo que existe estuviera jugando a los dados, ¿cierto? Con nosotros. ¿Por qué nos llegan todas estas cosas que son problemas, molestias? ¿Para qué? Como que de repente no tiene sentido vivir el sufrimiento y tiene todo el sentido porque el propósito del alma es venir a experimentar el sufrimiento, aunque parezca paradójico, porque es ilógico, pero la vida no es lógica. Tenemos que partir también de esa premisa. Entonces, nos pone a los padres perfectos para nosotros, para poder vivir esa experiencia que esta alma, ¿cierto?, ha escogido venir a vivir a esta vida. Y algunas heridas incluso se generan antes de la concepción, ¿ya? Porque como decían, esto también es un patrón heredado. Entonces, este patrón de conducta está en el árbol genealógico, no somos los primeros en vivirlo, sino que esto viene de más arriba, esto ya sucedió, ¿ya? Y en el fondo, esta máscara que se pone la herida, el propósito de la máscara es la sobrevivencia. O sea, el propósito de todas las especies de los seres vivos, el primer propósito es la sobrevivencia. Entonces va utilizando estos argumentos para poder sostenerse, ¿cierto?, en la Tierra, vivo, y esto se va instalando en nosotros, ¿cierto?, como una marca, como una impronta. Ahora, la idea es integrarla, ¿cierto? Primero visibilizarla, porque si yo no veo algo, ¿cómo voy a hacer algún movimiento con eso si no sé que está, no sé que existe? Uno viene a la vida sin memoria, entonces cree que las cosas solo suceden, que la vida se encarga de poner las piedras en el camino una y otra vez, como que esto estuviera predispuesto, que fuera algo particular, ¿cierto? Es conmigo, ¿por qué siempre tengo las mismas relaciones de pareja? ¿Por qué mi padre? ¿Por qué mi madre? Ya, todos los reclamos que podemos hacer, ¿cierto? Sobre los dolores que tenemos. Pero estos dolores están puestos ahí, como decía en un principio, para vivir la experiencia. O sea, si por ejemplo yo tengo una herida de abandono y quiero experimentar el abandono, necesito padres que me abandonen, si no, ¿cómo lo experimento?
Entonces, en el fondo no tiene que ver con el reclamo que generamos siempre, porque eso es muy común, de que en el fondo los progenitores, las heridas que me provocaron ellos por esto otro, ya, sí, todo eso sí, pero eso tiene un propósito también. Entonces, hemos hecho este espacio para hablar de estas 5 heridas, para visibilizarlas, para que cada uno de ustedes pueda mirarse también ahí, porque nosotras nos hemos mirado, pero no, y nos seguimos mirando. Y es impresionante cómo nos vamos identificando en ellas, porque antes tal vez no le habíamos puesto el foco, tal vez antes no era el momento de mirarlas, y es ahora. eh, Uno tiene un camino, ¿cierto? Ya caminado, valga la redundancia. Entonces tú dices, bueno, este es el momento, siento la inquietud, quiero mirar esto, quiero sanarlo, entonces aparece en evidencia, ¿ya? Y estas heridas, como decía, son para ser trascendidas. Entonces, y que le dan también los matices a la vida, porque si todo fuera solamente felicidad, que fome, no tiene gracia. Eh, Sería interesante también si les surgen incógnitas, preguntas, que hagan sus preguntas y vamos a ir respondiendo de la mejor manera posible para que caminemos juntos esto, ¿ya? Porque uno cuesta mirarse, es difícil, es muy difícil mirarse, entonces necesitamos ese espejo. A ver, aquí dice hacia ahí, Carla. Carla. ¿Cuándo nos damos cuenta del propósito de haber tenido que vivir esa herida? ¿Cuándo nos damos cuenta? Uy, Cuando nos damos cuenta. cuando nos damos, el momento es el momento, porque podemos pasar la vida sin haber visto la herida y haberla sufrido y no saber que está. Por eso es importante eh, cuando aparece como este indicio de qué es lo que me está pasando, eh, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que, cuando surgen las inquietudes, la misma inquietud que estás preguntando tú, empezar a buscar, porque siempre las respuestas aparecen, las respuestas te las va dando la vida. Así como nosotros en este momento estamos desarrollando las heridas, acá hay personas que se han visto reflejadas en la herida y han dicho, oh, sí, yo nunca me había dado cuenta que yo era una persona que había sufrido abandono y me di cuenta cuando hablaron de la persona que le gustaba huir, le costaba quedarse en un lugar, no quería sobresalir, quería taparse siempre, no quería ser vista. Entonces, esa persona, eh, perdón, disculpen, dije abandono, rechazo. La persona rechazada, al haber tenido la herida de rechazo, siempre va a pensar que va a recibir un rechazo, sea lo que sea. Y es un rechazo, el rechazo es la herida, es de las heridas más profundas y tiene que ver con quién soy, cómo soy, lo que soy. Entonces, donde yo vaya, voy a ir con esa herida y me voy a sentir rechazada, no importa lo que pase, aunque nadie haga algo para rechazarme, me voy a sentir, llegando me voy a sentir rechazada. Entonces, al verse reflejada en esto que comentamos, dijo, oh, tengo esa herida, con razón en mis relaciones siempre salgo arrancando. Cuando veo algún peligro, cuando veo algún gesto extraño en mi pareja, por ejemplo, digo, oh, me va a rechazar o me va a dejar y salgo arrancando. Entonces, al ver todas estas señales, tú puedes decir, quizás esa sea una de las heridas que yo deba trabajar. Y en ese momento, la vida te la está mostrando. Y para eso creamos este espacio, para que vayamos viendo, porque incluso nosotras yo he visto cosas que no había visto antes y que me han permitido darme cuenta qué es lo que tengo que seguir trabajando y qué es lo que tenemos que cada uno seguir trabajando, ya sea en mí, en mi familia y en la gente conocida. Oye, Ann, y Dime. además entender que en el fondo el propósito de la vida en general es experiencia. Entonces,
simplemente eso es vivir una experiencia. Acordémonos que esta vida es polar. Entonces, para poder yo disfrutar la tristeza, perdón, la alegría, necesito la tristeza. ¿Ya? Entonces, en este caso, para poder experimentar, ¿cierto? Una vida plena, en paz, necesito esa dificultad que me muestre el lado contrario para poder saber qué es lo que es estar en paz y ser feliz de alguna manera. Entonces estamos siempre pendulando ahí en la vida entre los polos, ¿cierto? Lo bueno, lo malo, para poder vivir y sentir esa experiencia. ¿Ya? Porque hay que partir de la base que esto es un juego, la vida es un juego y tiene reglas, ¿ya? Funciona de cierta manera. No somos tan libres como pensamos. Tenemos estos patrones que vienen incorporados para vivir la experiencia. Ese es el propósito. Oye, un saludo desde el Morro de Arica, dice Maggie. Qué lindo, Arica, qué rico. Qué bonito, Maggie. Saludos. Hola, Maggie. Eh, Oye, mira, Nicole, dime, ¿ibas a terminar? sí, eso, habla. Ve la pregunta de Nicole. Estaba mirando Nicole eso. pregunta, ¿es posible que tengamos en menor o mayor medida las 5 heridas o más de una? Sí, por supuesto, yo creo que yo tengo las 5. Yo me he visto reflejada en todas ellas. Lo que pasa es que hay algunas que están obviamente más marcadas, otras menos marcadas. Hay gente que quizás tiene todas las heridas más marcadas, eh, y también existen los grados de afectación, o sea, cómo te afecta a ti alguna cosa y las vivencias, porque obviamente quizás la herida de una persona que haya sido realmente dejada cuando bebé eh, sea diferente a la que sufrió abandono porque la mamá tuvo que salir a trabajar, o sea, o el papá tuvo que salir a trabajar. Eh, Y la ¿Existen grados? circunstancia da un poco lo mismo también, porque Ah, esto de sí. que si es real o simbólico, o sea, el inconsciente no toma eso. Es como que tú te impones, ¿cierto?, la herida de abandono y aunque tu madre esté físicamente y esté todo el día contigo, te entregue todo el amor del mundo, como tu alma ha decidido venir a vivir la vida de abandono, se va a sentir abandonada igual, porque lo que le dé la madre o el padre nunca va a ser suficiente. Entonces la herida de abandono se va a instalar igual, porque es como percibe uno esa realidad, que es Es que mucho, que así, es poco, es así que es como, relativo. es así como, perdón, disculpa. No eso que es relativo. Sí, es que es así como se percibe una mamá y un papá, una misma mamá y un mismo papá, se percibe de manera diferente por cada uno de los hijos. Si hay 5 hijos, va a haber 5 percepciones diferentes de los padres, porque la herida que se vino a experimentar también es diferente. Claro, es personal, es particular. Es Cada personal. experiencia es particular, independiente de que tengamos las mismas condiciones de los mismos progenitores, la misma procedencia, el mismo tema cultural. La vida siempre es particular y personal porque la vida no es como somos. Cada uno está proyectando ese afuera y también nos estamos proyectando en los otros. Por eso que es importante también darse cuenta de que si yo tengo esta herida, ¿cierto? Voy a la infancia o voy antes de la infancia, ¿cierto? A la concepción, a la gestación, que eso lo puedo hacer por distintos medios, ¿cierto? Uno de ellos es la ancestrología. Con una constelación uno puede saber qué pasó en esa época prenatal, también con una carta natal genealógica, bueno, se puede saber qué es lo que pasó. Y uno va, investiga, ¿cierto? Y esto con la ancestrología se puede resignificar, porque esa es la importancia de estas herramientas, que permitan la resignificación. ¿Ya? De lo que estamos proyectando, porque estamos proyectando solamente desde nuestra vereda, ya de los condicionamientos que tenemos, de la vida que hemos caminado, entonces, vemos solo desde ahí. Y dice Carla, gracias. Y si la, a ver, y si la tienes identificada, me imagino que debe ser,
¿Cómo el árbol me podría servir de ayuda puntualmente? Eso me gustó. Tenemos que aprender a vivir la experiencia. Sí, es que es una buena premisa, ¿ya? Porque también te saca de la queja. Es como decir, ay, ¿por qué esto me pasa a mí? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y no salir de ahí. Entonces la respuesta es, bueno, porque la vida tiene un propósito y el propósito único es experimentar. Y para poder experimentar necesito los polos. Sencillo. Entonces tomamos ahí sencillo pero complejo, tomamos ahí esa premisa y en lugar de quedarnos en la queja, decidimos hacer algo, empezar a investigar, ¿cierto? Y cuando el alumno está listo, aparece el maestro. Entonces, la primera pregunta que hacía Carla en un principio, ¿cierto? ¿Cuándo me doy cuenta de que tengo esta herida? Bueno, ¿cuándo te das cuenta? Ese es el momento. O sea, de hecho, para algo estás aquí en este vivo escuchando sobre la herida, ¿ya? Porque finalmente eres tú misma la que se está poniendo la información, así aquí, hola, hola, esto es importante, para algo llamó tu atención, ¿ya? Entonces, nada está puesto al azar, todo es perfecto, hay que estar en conciencia de que la vida es una experiencia, entonces abro los ojos y veo las luces que yo misma me estoy entregando a través de los otros. ¿Sí? Y Ya, ella ¿puedes responder pregunta tú? cómo el árbol, Sí, es dime, que no le respondí. ¿Le puedes es que responder tú? dice cómo el árbol te podría servir de ayuda puntualmente, porque a través del árbol eh, tú entiendes de dónde viene esa herida, que vivieron tus ancestros también, que tuvieron que vivir la misma herida para irla proyectando y proyectando y proyectando, y la transmitiendo también. Por eso, cuando se habla de cosas que van pasando de generación en generación, estamos hablando también de las heridas. Porque una persona que es rechazada, generalmente tiende a rechazar. Y cuando una persona es abandonada, generalmente tiende a abandonar. Entonces, no es extraño, porque es la forma de codificación y de lenguaje que la persona fue aprendiendo. Y en la medida que vaya viendo que está herida y que ella reacciona o vive de acuerdo a una herida, puede ir de a poco haciéndose consciente de que existe esta herida para poder dejar de proyectarla o teniendo en cierta medida una comprensión de por qué y de dónde viene esta proyección. Y No además sé que si me explico. son Ujú. patrones ancestrales, Son entonces patrones esto todos, sí. viene desde arriba, ¿cierto? Viene surgiendo porque a los primeros ancestros que sufrieron esta herida les sirvió para sobrevivir. Es un motivo de sobrevivencia, por eso se instala en el inconsciente de la descendencia, ¿ya? Porque como un patrón de sobrevivencia. Lo que pasa es que nosotros ahora estamos en otro contexto, por eso que en el fondo termina siendo un problema, ¿ya? Y no algo que, no una herramienta que nos saque de ahí. Entonces, por eso es interesante ir a reparar desde el árbol genealógico porque podemos visibilizar esa herida en el árbol como primera cosa, porque eso es lo primero que se agradece, ¿cierto? Visibilizar la herida. Lo que decíamos en un comienzo del vivo, no te veo. Eso es muy importante, eso tiene un gran poder sanador. Cuando tú le dices al otro, lo siento, no te vi, no vi tu dolor, ahora te veo. Y eso logra una gran sanación porque, oh, por fin alguien se da cuenta que yo estaba padeciendo tal y cual cosa. Entonces es importante hacer este trabajo con los ancestros porque cuando uno hace este trabajo de liberación, de sanación, de integración, no solamente se liberan ellos de esto, te liberas tú y también liberas a tu descendencia de las repeticiones. Oye, Ann, avancemos Bien. con las Sí, características de la herida de humillación porque ya es la hora uy, es la hora, la y verdad. mencionemos, Sí, 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 porfa, sí. ¿cuándo comienza esto? ¿Qué es la Bueno, herida de humillación? la herida de humillación. Bueno, la herida de humillación es la herida, bueno, es una herida muy profunda que tiene que ver con la dignidad, con sentir vergüenza, sentirse insuficiente, sentirse imperfecto.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando uno es muy pequeñito, no es raro sufrir la herida de humillación, porque cuando, no sé, cuando uno se ensucia, cuando uno hace alguna maldad, alguna cosa, y los padres te reprenden, te dicen, no, no hagas eso, ¿por qué hiciste eso? Y el niño siente vergüenza, comienza la herida de humillación. Puede ser hasta un bebé que llora mucho y que es reprendido, no, pero no hagas eso, no llores, porque eso no está bien. El padre puede hacerlo pensando que de esta manera está corrigiendo al niño, pero el niño puede sentir esta vergüenza muy fuerte. Si la herida a potenciar es muy grande, va a sentir la vergüenza más grande. Y si la herida es más pequeña, obviamente menos. Pero en general surge del, no sé, eh, eh, no sé, cuando uno se hace, por ejemplo, decir, uy, sí, ¿por qué? ¿Por qué te hiciste? Y, uy, qué terrible. Y te hiciste justo ahora que iba saliendo y que van a decir las visitas y te ensuciaste. Este tipo de cosas hacen que el niño vaya generando vergüenza. ¿Vergüenza de qué? Vergüenza, por ejemplo, de su olor. Y Es el eso típico, tiene la patita hedionda. ¿Ah? repercute en el adulto, po. Por ejemplo, lo Por que tú supuesto. mencionas, te Ujú. haces caca cuando, Sí, cuando eres chico, y eso tiene que ver con una mancha. Entonces, en el fondo, claro, como el padre o la madre te reprende, ¿cierto? Queda ahí como no soy lo suficientemente bueno, esto que hice es algo malo, que en el fondo avergüenza a mis padres. Entonces después cuando soy adulto, no sé, estoy comiendo y me ensucio la ropa, ¿cierto? Aparece este recuerdo, esta impronta, entonces empieza la humillación, la desvalorización y también me conecto con gente, ¿cierto? Parejas o la gente que me circunda, con gente que me provoca la activación de la herida. Entonces después uno ve en el afuera y dice, pero ¿por qué a los niños que le hacen bullying? Bueno, de repente a los adultos también. Y cuando uno hace bullying también, también eso está marcando que ha sufrido de la herida de humillación. sí. Entonces es interesante. Ahora, ¿cuál es la máscara? Uy, la máscara es la del masoquista, el que anda buscando el sufrimiento, el que aguanta mucho dolor, el que siente que todo se lo merece. Uy, esto es por mi culpa y anda, busca las situaciones que le vayan a generar más Es que a humillación, su más vez, dolor, ¿no? a ¿Mm? través de ese dolor, es como que paga la culpa, ¿cierto? O sea, si yo Sí. siento dolor, ay, ya, entonces lo que hice o lo que provocó la humillación ya no va a estar. Es una idea, ¿cierto? Ujú. Que fuerte la máscara del masoquista. Yo creo que, no sé, yo me he mirado un montón ahí en muchas situaciones y porque Sí. también se infringe castigo. ¿Cachai? Ujú. Entonces es como, hoy, como es doloroso, físicamente es incontrolable también y inconscientemente a través de ese castigo físico, autocastigo físico, porque, porque es propio, piensa que se está expiando de alguna manera, ¿cierto? De esta humillación. Es bien fuerte mirarse aquí en esta herida. Y yo creo Es que, que como sentir decíamos, culpa de ser uno, sentir culpa de ser uno, de ser como uno es. Y el problema es que, además de la autocrítica, que es una autocrítica generalmente destructiva, es muy crítico con el resto también. Entonces siente vergüenza por las otras personas que no son perfectas, que tienen esto, que tienen esto otro. Entonces es una herida re complicada de vivir y la persona que vive con esta herida sufre y sufre mucho y es como que está en constante sufrimiento y buscando las situaciones que te inviten a sufrir. Entonces vas a llegar tarde a algo que era muy importante y vas a decir, hoy sí, es porque yo llegué tarde, es por mi culpa. A raíz de eso vas a buscar un castigo, te vas a autocastigar y, por ejemplo, vas a llegar y vas a comer demasiado. La bulimia, por ejemplo, te muestra una herida de humillación
que El estás cuerpo tratando de... grueso, ¿cierto? También habla Y de el las cuerpo características físicas. grueso, sí, eh, grueso, rollizo, los ojos grandes, así como... Ahora, eh, también yo, ¿Mm? mira, reparé en algo que en el fondo uno puede tener esa herida de humillación, pero también se gatilla, ¿cierto? En algún momento en especial, porque, por ejemplo, yo me veo un montón en esa herida de humillación, pero cuando yo era pequeña era delgadísima, o sea, estaba más en la estructura del abandono y del rechazo, que también ahí presente por mi estructura delgada. Pero cuando se activó mayormente esta herida de humillación, mi cuerpo se tomó volumen, estaba gorda y gruesa y se activó en ese momento. Entonces también esas subidas de peso de repente, de que tú dices, oye, si mi contextura siempre fue delgada. Y yo me miraba las muñecas, porque yo tengo las muñecas súper delgadas, entonces decía, lo único que me va quedando flaco son las muñecas. Y ¿cómo se llama? Y estaba muy gruesa y me costó muchos años bajar ese peso y reducir ese cuerpo. Pero era por eso, porque la herida de humillación estaba instalada ahí absolutamente, pero como no la veía, entonces seguía ahí. Y lo peor de todo es que uno hace dietas y se va como por otro lado, ¿cierto? Que estoy gorda, que estoy fea, que estoy aquí, que estoy allá, y se va diciendo cosas feas también. Y no se da cuenta que en realidad es una herida la que el cuerpo está reflejando y somatizando y lo está haciendo para que la veas. Volvemos Es que el al diálogo comienzo. interno, es que el diálogo interno de, de la persona que tiene la herida de humillación, sobre todo si la tiene activa, si la tiene en ese momento que esté activada, ya sea porque necesita ser vista, y además que el hecho de darte todas estas señales, te está diciendo, mírame, mírame, aquí está esta herida y tratemos de mirarla y de esa niña que en un momento se sintió avergonzada, hay que darle las herramientas ahora para que vuelva a tomar su poder personal. Ahora, Sí, eso es lo que está diciendo para la herida. ¿Mm? para generar la reparación es importante, bueno, como primera cosa, visibilizarla, ver cuál es si calza con las características físicas, ¿cierto? Eh, o las situaciones que viví con mis progenitores. Pero independiente de eso, acompañado esto es más fácil, ¿cierto? Porque estas heridas están a nivel inconsciente, están como en otros planos. ¿Ya? No es como una cosa tan psicológica, tan pensada, tan, o sea, si yo me doy cuenta, entonces lo miro, lo vi y listo. No, es importante hacer esos movimientos que son del alma, que son del espíritu, esos movimientos de los órdenes del amor, ¿ya? Que son con los que trabaja la ancestrología y las constelaciones familiares. Van a eso, a generar ese orden donde está este desorden, ¿cierto? Este patrón que está instalado ahí y que está, como decíamos en un comienzo, puesto para vivir la experiencia. Entonces, yo puedo reparar con la ancestrología. Yo no sé, ¿tienes ahí tus palitos? Mm, ¿No? No, no Ya. los tengo aquí, los tengo en la... Los puedo Bueno, mostrar. acá tengo yo los muñequitos. Ya, no ¿Los importa. tienes? Quería, Ya, sí, quería perfecto. mostrar esto un poco que en el fondo, bueno, en la ancestrología individual, ¿Mm? trabajamos con muñequitos, trabajamos con figuras, con palitos, ¿cierto? Para que representen al árbol familiar. Entonces, bueno, ahí se va montando la historia, va apareciendo, porque el campo cuántico, que es el campo donde están todas las posibilidades, es como el Internet, ¿ya? Que traemos, esta tecnología que traemos los seres humanos y no nos damos cuenta. Porque igual que el Internet, ¿cierto? No se ve, pero está toda la información ahí, no sé cómo. Bueno, aparece la información, entonces aparece si está ahí la herida de humillación o la herida que sea.
se ve en los movimientos, cómo están posicionados las figuras. Por ejemplo, acá hay un papá, tengo un papá y una niñita. Entonces, si está la herida de humillación en los movimientos, puede ella estar mirando hacia otro lado porque le da vergüenza, ¿cierto? Se siente humillada, mira hacia abajo, pasan cosas acá. El papá la mira de frente como reprendiéndola y, y si ella logra, ¿cierto? Girarse, mirar al papá de frente, se puede hacer una comunión ahí, decirle, mira, este es mi dolor y el padre, no vi tu dolor, ahora lo veo, yo solo te estaba educando. Y bueno, ahí se van generando los diálogos para poder resignificar esto. Y se produce una liberación, una sanación, como les decía, para los personajes que están trabajando y también para todos los ancestros y para la descendencia. Así que es algo, un acto muy fuerte y poderoso. ¿Algo dice Nicole? Sí, Nicole pregunta. Eh, Gracias por responder las dudas, queridas. Gracias a ti Gracias por por acompañarme, preguntar y por Nicole. participar y por acompañarnos. Sí, qué rico verte. ¿Cómo vincularte con alguien que presenta marcada esta herida u otras? Y cómo no gatillarlas y que se sienta en un vínculo seguro. Es que lo que pasa es que todo parte de uno, Nicole. Entonces lo que uno tiene que siempre trabajar la herida que tiene uno. Si uno ve a la otra persona, lo que está viendo es el reflejo de mi herida lo estoy viendo proyectado. Entonces, ¿qué es lo que te está mostrando? Te está mostrando que aún queda por trabajar esa herida, por seguirla visibilizando, seguir viendo a tu niña y decirle, oye, aquí estoy. Oye, eh, eso que pregunta Nicole es súper importante porque es una llave y es una sí, clave, ¿cierto? Porque tendemos a enfocarnos en los demás. Mira, a esta persona le pasa tal cosa, pero en realidad esa persona es tu espejo. Te está mostrando partes de ti. Eso está dentro de ti. Por lo tanto, la única que puede hacer algo con eso eres tú misma, contigo misma, encontrar y tú dices de repente, por ejemplo, ay, pero ¿por qué esa persona me está mostrando a mí la humillación si yo no ando humillando a la gente por la vida? Por ejemplo. Bueno, si lo estás viendo, está dentro de ti y es ahí donde tienes que preguntarte, ¿cuánto me humillo yo a mí misma en muchas situaciones? Cuando me digo que soy aquí, que soy acá, cuando me reprendo, ya. Entonces, esa es la manera de encontrar la reparación, porque con el afuera no podemos hacer nada, pero con nosotros mismos, todo. Ahí está el poder. Y si yo se resignifico dentro de mí, el afuera también cambia. Y eso también es una experiencia. Así que por eso la invitación es a vivir la ancestrología para cambiar paradigmas y para experimentar. Eso es lo más importante, que no te cuenten nada, vívelo. Y ahí te vas a dar cuenta de los beneficios, de los cambios, de cómo vas a resignificar tus procesos y que en el fondo sigues repitiendo las mismas cosas porque tu paradigma es el mismo, tu creencia es la misma. Entonces, para que pueda pasar otra cosa, es importante que pienses de otra manera. Si no, lo otro no tiene sentido, es lo más absurdo que puede existir y que pensamos los seres humanos, que pensando lo mismo y haciendo lo mismo va a pasar otra cosa. Imposible. Entonces el cambio es importante generarlo desde adentro conmigo misma y es ahí donde tengo todo el poder. Son las 12:46, amiga mía. sí. Bueno, los dejamos y las dejamos invitadísimas para seguir conversando. Y el próximo sábado vamos a seguir hablando de las heridas, porque es un tema bastante amplio que nos compete a todos. Y podemos ir respondiendo preguntas, ir viendo qué es lo que se va dando. Muchas gracias por acompañarnos. Y para Invitamos los a interesados la... también nos pueden escribir en los comentarios libro o información y les podemos enviar este libro de las 5 heridas de la infancia si quieren investigar más en profundidad
de qué se trata, también es una opción. Invitadísimos a vivir la ancestrología porque es maravillosa, es una súper experiencia, sanadora, enriquecedora, es muy bonita. Así que eso. Y nos vemos el próximo sábado, amiga querida, para hablar de las Y el próximas vidas. martes hablamos de terapias a las 9 de la noche, También. sábado volvemos a hablar de la ancestrología y ahora estamos, como les decíamos, en las heridas. Entonces, para ir viendo nuestras heridas y Y sanándonos. irlas sanando de a poquito, vamos Curándonos todos unos con otros, somos así. acompañándonos y sanándonos. Y las invitamos también a que vengan, no que vengan, que nos contacten para acompañarlas en el proceso de ir sanando estas heridas Y que a veces bienvenidas todas las nos preguntas. impiden, que nos También impiden ser nosotros. bienvenidas todas las preguntas que nos puedan hacer en los comentarios, porque Sí, también nos ayudan con eso a que esté vivo, circule, circule, circule y llegue a más personas que también lo necesitan, necesitan esta información. Así sanamos todos juntitos. y así Ya. nos vamos sacando las Sí. máscaras de a poquito. Salimos del baile de máscaras. Así Ya. es. Gracias por la compañía. Hasta el próximo. Muchas gracias. Excelente fin de semana, que lo pasen muy bien y que Y disfruten. que sea un fin de semana muy bonito. Chao.